Héctor Gil García es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomatía integral, formador en medicina biológica, meditación y terapia sistemática. Imparte seminarios por varios países, especialista en fisiología comparada del Oriente y del Occidente, es director de la Escuela Integrativa y colaborador en proyectos de salud holística. Ello se traduce en una clara vocación de servicio, acompañando procesos de crecimiento, transformación interior, con un enfoque holístico, alquímico y humanístico. Héctor comparte bastante información en sus redes, así que los invito a que se conecten. Está moviéndose por todo el mundo y la verdad que es bello lo que nos propone. Así que bienvenido, Héctor, y muchísimas gracias. Bienvenido, Héctor. Pues muchísimas gracias por invitarme una vez más a esta plataforma, a este espacio online. Y os transmito ya de entrada un abrazo y un saludo desde Zaragoza, España. Un saludo para Ángela y para Pablo. Gracias por organizar todo este evento. Hoy tenemos que hablar del viaje del héroe y el camino de individuación en Carl Gustav Jung. Vamos a hacer una exposición muy cortita, muy resumida, y si queréis al terminar podéis preguntar bibliografía o cosas que os interesen en lo que hemos visto. El viaje del héroe es un trabajo que hace Joseph Campbell, el mitólogo del siglo XX, donde él estudia toda la mitología de todos los pueblos y de todos los continentes del mundo. Y descubre que todos los mitos del mundo hablan de un héroe. Y ese héroe o heroína, da igual, realiza una serie de pruebas, de ejercicios, de periplo, y realiza una serie de circuitos y de alguna manera descubre que todos los mitos de todos los héroes son un solo mito. Por eso Joseph Campbell lo va a llamar el monomito, el mito único. Y ese viaje del héroe es el monomito. ¿Por qué? Porque todos los héroes del mundo hacen el mismo viaje, que básicamente se diferencia en 3 etapas, o se describe en 3 etapas. Y a la vez, Carl Gustav Jung es un psiquiatra suizo del siglo XX que también pues, se dedica a estudiar la mente humana, la psique o el alma, y descubre que el alma humana está en un proceso de desarrollo o en un proceso de individuación. Entonces Jung descubre que ese proceso del alma a través del cual se tiene que desarrollar toda alma humana, dice Jung, es el mismo que el viaje del héroe. De alguna manera es un viaje que tenemos que realizar todas las almas o las mentes humanas hasta lograr lo que dice Jung, la individuación. Y en el mito del héroe es lograr, digamos, recorrer la aventura, conseguir ese tesoro o ese talismán o ese santo grial o esa copa mágica o esa joya o esa medicina y volver al mundo de los seres humanos normales con esa joya o con esa medicina y ponerlo al servicio de toda la humanidad. Así pues, el viaje del héroe que describe Joseph Campbell, el monomito, y el camino de individuación que describe Carl Gustav Jung son exacta y la misma cosa. Simplemente que de una manera lo hablamos a nivel mitológico y de otra manera a nivel, digamos, médico o clínico o psicológico. Pero están hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y para ver las etapas, las vamos a diferenciar en 3, que son, digamos, la partida del héroe o la partida o el proceso de salida del paciente, diría Jung, en su proceso psicoanalítico o cualquier tipo de enfermedad o de patología que queramos curar, tenemos un enfermo o un paciente o un héroe que va a comenzar la primera etapa, que es la partida. La partida del héroe tiene varias etapas o varias subfases. Luego están las pruebas iniciáticas, es propiamente las pruebas del héroe, digamos la partida, como he dicho, las pruebas iniciáticas son las pruebas propias del héroe y el retorno, que es la vuelta a casa, que también tiene subetapas. En concreto son 17 puntos o 17 etapas divididos en 3, que son la partida, las pruebas y el regreso. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común el viaje del héroe y el camino de individuación? Pues hay una llamada a la aventura. En las primeras partes de la partida hay una llamada a la aventura. Tanto el héroe
como el paciente, realizan un comienzo. Se les llama a esa aventura a través de una invitación a emprender el viaje. Es un proceso de autodescubrimiento y esa llamada aparece en forma de un libro o de una persona o de una enfermedad o de un síntoma que a veces hace esa llamada, el síntoma, para que salgamos de la zona de confort y salgamos de la zona conocida y comencemos ese viaje, esa aventura. Normalmente esa llamada es rechazada, por eso la primera parte es la llamada a la aventura, la segunda es el rechazo a la llamada, y entonces el héroe o la heroína o el paciente rechaza indagar, investigar dentro de sí mismo, rechaza ponerse en camino, salir de su zona habitual de pensar y de sentir la vida. Su zona de confort puede ser su pareja, su matrimonio, su familia, sus amigos, su trabajo, y de alguna manera todos los héroes o heroínas rechazamos la llamada en un principio, como Luke Skywalker o como Frodo Bolsón o como Arjuna en el Bhagavad Gita de la India, que tira el arco y no quiere pelear y no quiere enfrentar la prueba o el problema o la enfermedad. Pero esa llamada es persistente y el mundo extraordinario se va colando en el mundo ordinario a través de sincronicidades. Por eso, después de la llamada y del rechazo a la llamada, aparece un mentor, y ese mentor puede ser en forma de Galadriel, en forma de Gandalf, Obi-Wan Kenobi, o por ejemplo, pues en el Caballero de la Armadura Oxidada, pues aparecen unos animales que van a hablarle al protagonista. Y entonces esa ayuda sobrenatural provee de una serie de trucos o de herramientas para que el caballero o el héroe pueda comenzar la aventura. Ahí aparece el primer umbral, se cruza el primer umbral, es una puerta o una caverna o una valla o una muralla, y ese cruce nos lleva ya directamente al mundo extraordinario, que es el mundo de las pruebas y victorias, el mundo de las iniciaciones. Y entonces ahí vamos a dividirlo también en varias pequeñas etapas, que va a ser el vientre de la ballena, es la zona oscura, el descenso a los infiernos, el descenso a la oscuridad, el paso por la noche, por el bosque encantado o por la cueva, digamos, del dragón. Siempre está relacionado con la noche, con la oscuridad, con lo inferior, con lo oculto, con lo descendiente, abajo, 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 y ahí vamos a pasar una serie de pruebas. Entonces Carl Gustav Jung también nos va a decir que ahí se tiene que producir una confrontación con el inconsciente. O sea, va a haber un encuentro con las fuerzas que duermen en nuestro inconsciente. En realidad no están dormidas, en realidad se manifiestan a través de enfermedades, accidentes y conflictos con personas o cosas. Pero cuando bajamos al inconsciente nos confrontamos directamente con ellas y nos damos cuenta, descubrimos que no hay accidentes, que no hay personas afuera malignas o malas, o que no hay conflictos afuera, sino que en realidad son eso de afuera, manifestaciones de nuestras fuerzas inconscientes, que están en nuestro inconsciente activas. Y entonces ahí tenemos que enfrentar, diría Carl Jung, varios arquetipos. Por ejemplo, el niño infantil, el niño interior, está atrapado por las heridas de la infancia, traición, rechazo, abandono, humillación o injusticia, y ese niño interior o niña interior que está reprimido, que está sufriendo, lo tenemos que transformar en el niño eterno o la niña eterna, que sería el arquetipo del niño interior, pero ya sanado e integrado. Se convierte en ese niño o en esa niña de oro cuya aporte a la personalidad global, al psiquismo total, es de inocencia, pureza, flexibilidad, juego, sentido lúdico de la vida. También en ese inconsciente tenemos que, digamos, enfrentarnos al arquetipo de la gran diosa, la diosa madre, con su aspecto oscuro y su aspecto luminoso. Digamos, vencer o integrar el aspecto oscuro, que es la diosa controladora, la diosa poderosa, la diosa en el arquetipo oscuro, pues sería la bruja, la ogresa, que envenena la manzana, que es controladora, que manipula a sus hijos,
Tenemos que vencer y superar ese gran arquetipo para, digamos, transmutar esa sombra en la diosa ya, digamos, iluminada, la diosa dorada, que sería la diosa que en este punto ya se convierte en ayudante del héroe o de la heroína en lugar de ponerle obstáculos. Y entonces ahí el arquetipo de la diosa se manifiesta en forma de abundancia, inspiración divina, amor divino. La diosa entonces ya no es un obstáculo, sino que es un puente hacia el arquetipo masculino. Y en el arquetipo masculino también tenemos que hacer lo mismo. Ver la parte oscura, la parte sombría de ese arquetipo del dios padre, que sería el dios tiránico, caprichoso, celoso, que pone leyes, órdenes morales absurdos y, digamos, tenemos que transmutarlo, conquistarlo para lograr llegar a la pureza o al arquetipo masculino ya plenamente iluminado. Entonces, con el arquetipo del niño, de la diosa y del dios, ya podemos lograr, digamos, la entrada al cielo y entonces ahí llegamos a la apoteosis. Y entonces ahí tenemos también varias subpruebas. Dentro de la apoteosis hay una especie, digamos, de logro, de éxtasis divino, donde ahí el caballero pues conquista el grial, o conquista el diamante que está en la cueva, o conquista la espada mágica, o la medicina sagrada que todo lo cura. Y ahora viene ya la tercera y última parte del viaje, que es el regreso al mundo ordinario. Es el regreso y la integración de ese héroe o heroína en la sociedad. Por eso Carl Jung nos dice que en ese proceso se tiene que producir la integración de los opuestos. Es decir, tenemos que integrar lo masculino y lo femenino, lo eterno y lo perecedero, lo divino y lo humano. Digamos, la parte, digamos, del león con la parte del águila, o la parte, digamos, de la serpiente con la parte del pájaro. Todos esos símbolos que aparecen en la alquimia, opuestos, se tienen que integrar. Y entonces Jung hablaría de llegar al hermafrodita, que es el símbolo interior de cuando hemos unificado en nuestro interior, por así decir, a la madre y al padre, o hemos integrado al niño y al anciano, o hemos integrado a lo consciente y a lo inconsciente, al bien y al mal. Y entonces eso siempre se simboliza en un símbolo de unificación. Por eso la apoteosis, digamos, el contacto con lo divino, se simboliza en encontrar un símbolo o se nos da un símbolo que representa la unión de los opuestos, como puede ser el yin yang, el caduceo de Hermes Mercurio o tantas otras, digamos, joyas o símbolos de la sabiduría antigua, tanto de la India como de China, como de América precolombina. Al final lo que se busca es un enfrentamiento con esas pruebas y desafíos, donde el héroe, tanto en los mitos, que diría el monomito, como en el proceso de individuación de Jung, el individuo se enfrenta a todas esas pruebas, las vence, las supera, y en cada prueba va creciendo y desarrollándose, hasta que puede incluir y trascender todos esos miedos. El miedo a la muerte, el miedo a la propia desintegración, el miedo a la feminidad, el miedo a la masculinidad, el miedo a la infancia y, digamos, los grandes miedos de la humanidad, como son el miedo a la locura, el miedo a la soledad, el miedo al dolor físico. Cuando se superan todos esos obstáculos, el héroe o la heroína ya está preparado para volver al mundo ordinario. Pero ¿qué ocurre? Que antes de entrar en el mundo ordinario, hay también esas 5 subprogresos, como son la negativa a regresar, hay un rechazo al mundo ordinario, de la misma manera que había un rechazo a salir de ese mundo ordinario. ¿Por qué? Porque el alma o la mente de ese héroe o heroína en contacto con lo divino, con lo supremo, ahora le cuesta mucho volver a entrar en la caverna, le cuesta mucho volver a entrar en el mundo ordinario, volver a lavar la ropa, a fregar los platos, a hablar con el vecino, a votar cada 4 años, a rellenar la declaración de la renta. Entonces hay una resistencia de esa alma grande que ha desplegado las alas de volver a entrar en el mundo pequeño, en el mundo de las sombras, que diría Platón con el mundo de la caverna. Entonces lo que pretende es quedarse en ese mundo extraordinario. Por eso
eso también es una patología, intentar quedarse en ese mundo extraordinario, porque de alguna manera la ley es volver al mundo ordinario y poder poner al servicio de los seres humanos esos descubrimientos. Por eso se dice que el mundo ordinario o el mundo exterior también manda a sus emisarios a buscar a ese héroe, a esa heroína, para que vuelva y aterrice, por así decir, todos esos conocimientos de síntesis y de unificación y que los ponga al servicio de los seres humanos ordinarios. De ahí que esas últimas pruebas del héroe es la posesión de los dos mundos, el poder dominar los dos mundos y poder viajar del mundo extraordinario al ordinario con cierta fluidez, con cierta flexibilidad. Y ya por último, poder poner al servicio de los seres humanos esos dones o tesoros encontrados en el mundo extraordinario. Por eso los héroes o heroínas se convierten en médicos, en sanadores, en civilizadores, legisladores, y entonces ahí encontramos en todos los mitos de todos los pueblos antiguos cómo el héroe pues le da unas tablas de la ley a ese pueblo. El caso de Moisés después de bajar del cielo o del Sinaí en contacto con la divinidad, o le da unas tablas donde están escritas unas normas de conducta que van a ser regeneradoras y renovadoras de esos pueblos, o trae un simbolismo mágico, o trae una ceremonia o un baile ritual. En fin, es el regreso y la puesta al servicio de los demás de esos conocimientos divinos. Y eso a nivel psicoterapéutico se relacionaría pues con esa transformación y ese renacimiento y esa, digamos, superación del cáncer o de la enfermedad o del divorcio o de la muerte de un ser querido, lo ponemos al servicio de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Pero ¿qué ocurre? Que esa vuelta al mundo ordinario cuesta mucho y hay que aterrizar poco a poco, de forma que no molestemos a los demás, que no le demos una información a gente que no la pide o que no la necesita. Y por eso Jung proponía que esa integración de todo ese conocimiento del inconsciente se tenía que luego convertir poco a poco en algo práctico, sin molestar a los demás y sin quedarse, por así decir, con el ego inflado por haber descubierto todo eso. Y entonces eso nos lleva a cerrar el periplo, a cerrar la odisea con, os voy a leer alguna frase, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, donde él dice: quien ha experimentado profundamente en sí mismo esta experiencia de tener una vida interior en contacto con los grandes arquetipos, con los grandes dioses, es capaz de lograr una mejor comprensión de los procesos anímicos interiores. Pero también hay un cierto peligro, nos avisaba Carl Jung, que es desorbitar esos conocimientos y que, digamos, el psicólogo o el conocedor de alguna manera no puede, digamos, conciliar esos dos mundos. Por eso dice, al que no conoce por propia experiencia la influencia peligrosa de los arquetipos, le será difícil sustraerse de tal influencia negativa cuando la confronte en la práctica de su experiencia. Por eso hay peligros, extravíos en este camino, y por eso es bueno tener una guía de cómo se enfrentan esos arquetipos y cómo se retorna al mundo ordinario, para poder poner al servicio de los demás esos descubrimientos. Y dice Jung, el espíritu no vive de los conceptos, sino que vive de los hechos. Las meras palabras no sirven para nada, lo único que se logra es repetir a nivel intelectual, pero se trata de llevarlo a la práctica. Por eso, para terminar este viaje, una manera de llevarlo a la práctica es a través de concretar esos descubrimientos en proyectos. Por ejemplo, crear una asociación cultural que pueda ayudar a otros, concretarlo en escribir un libro, un libro que pueda concretizar o cristalizar tus descubrimientos, que puedas cambiar tus relaciones humanas y mejorarlas y perfeccionarlas, que puedas concretarlo en servir dentro del proyecto de otro, si no creas tú tu propio proyecto, pues ponerte al servicio de otros seres humanos a través de algún proyecto sin ánimo de lucro,
o estudiar aquello que siempre has querido estudiar para ponerlo al servicio de los demás. Así pues, hasta aquí la exposición de hoy, diciendo que todos somos héroes, todos somos heroínas y todos estamos llamados a realizar este viaje, este ciclo que forma la partida, las pruebas o iniciaciones y el regreso al mundo ordinario. Muchísimas gracias, Héctor, por tu ponencia, por todo lo que has compartido y por la invitación a que cada uno de nosotros hagamos este viaje. Sí, así que de mi parte, agradecido y fue maravilloso para seguir procesando. ¿Qué te parece, Angie? Muchísimas gracias de verdad, Héctor, por todo lo que siempre nos informas hubo un trozo muy interesante que nos dijo como no dar información a quien no la pida o a quien no la necesita y realmente llegar a esa conclusión o llegar a aceptar eso es un proceso que creo que todos aquí es parte del proceso aprender a callarnos y no intentar cambiar el despertar de cada uno, ¿no? Creo que cada uno cuando hacemos ese clic de decir, oye, yo creo que este es nuestro camino, queremos cambiarle el mundo a todo el mundo y mira esta charla, ¿no? No creo que sea solo yo, espero que no sea solo yo así y esto me marcó mucho porque realmente lo que a mí me resonó fue eso, el decir, oye, yo estoy en ese proceso y no quiere decir que todos estemos en el mismo momento y con las mismas herramientas, ¿no? O sea, yo creo que he aprendido de muchos abuelitos que incluso sin hacer terapias de nada, tienen una sabiduría ancestral propia y no les hace falta escuchar, o sea, no les hace falta ir a la escuela, no les hace falta aprender, como nosotros que, bueno, yo particular, que quiero aprender, buscar, ¿no? Siempre estoy en esa búsqueda y creo que es importante esto, el guardar silencio y no ir con ese ego, porque creo que es parte del ego, ¿no? El querer cambiar esta estructura de todos. Aunque sea con las mejores intenciones, ¿no? También. No, total. Inclusive con las mejores intenciones se han hecho muchas barbaridades, ¿no? Que yo creo que hasta el mismo Hitler lo hacía con amor, o sea, él pensaba esto es amor o esto es yo creo que eso era su gran regalo al mundo dentro de su pensamiento. Y hizo bastante mal y muchos han creado mal a partir de ese amor devoto de ellos mismos o hacia otras personas, ¿no? Entonces, confundimos muchas veces esto, que creemos que nuestra intención es buena. Y bueno, para dejarte ya a Susana, voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos paseando con mi compañero y estaba haciendo un sol increíble y un chico le dio agua a una flor, ¿no? A un rosal que había. Y yo dije, claro, le está quemando las flores, ¿no? Yo hice este comentario y luego me puse a reflexionar, o sea, en ese momento me puse a reflexionar y digo, claro, el chico realmente está dando agua pensando que le va a hacer bien, que está haciendo calor y que le va a hacer bien. Y realmente desde ese amor y desde ese servicio que le está haciendo, supuesto, a la rosa o al rosal, realmente le está haciendo un mal químicamente o físico, ¿no? Y todo, o sea, la vida de verdad nos muestra con cositas así pequeñas, nos muestra la misma trascendencia y vivencia nuestra, ¿no? Así que bueno, yo agradecida con Héctor, con todos los expositores y bueno, te doy espacio para que le des bienvenida a Susana o si quieres opinar de algo de Héctor. Bueno, respecto de la ponencia de Héctor, esto es un viaje, ¿sí? Esto es una invitación que está abierto, ¿sí? Es una invitación a recorrer, la verdad que maravilloso todo lo que ha compartido. Se ve todo eso, muchas veces uno se encuentra con esos desafíos, con esos aprendizajes y es parte de, y también entender que, bueno, a cada uno le llega el clic en su momento, ¿sí? Forma parte también del proceso. Bueno, así que gracias Héctor, nuevamente mil gracias por